en el capítulo 24. No, perdón, estoy mintiendo aquí con ustedes. Ya le digo dónde es. Capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 1:26. Me dicen amén cuando lo tienen. Saludamos a los hermanos que nos ven en redes sociales y rogamos compartan el mensaje. Génesis capítulo 1, versículo 26. Me dicen amén cuando lo tienen. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se acuerdan que la sacó de la costilla? Pero aquí la mete en la lista de que Él la creó, para que no haya dudas de que cuando habla de imagen y semejanza, metió a la mujer en ese grupo. Porque si hubiera dicho solamente el hombre, hubiera excusado y disculpado a la mujer de un montón de responsabilidades. Pero como la Biblia es perfecta y no hay nada más perfecto que la Biblia, lo único que supera en perfección a la Biblia es el autor, que es maravilloso y que sabemos que es Dios. Dice que cuando creó al hombre y la mujer, dice que dijo que lo hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, varón y hembra los creó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Si tú puedes orar conmigo, mi amado hermano, y decirle: Señor, yo te ruego por favor que tú, Señor, nos hables, que tú, Señor, nos bendigas, que tú, Señor, nos ministres. Te ruego, Espíritu Santo, que hables a tu iglesia, que nos permitas entender hoy el consejo de tu palabra. Permítenos, Señor, poder honrarte, poder bendecirte, Padre, y poder exaltar tu nombre, Cordero Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Habla al corazón del que viene hoy por primera vez, y habla al corazón del que fue fundador en esta congregación también. A los de cerca y los de lejos, los que nos ven, Señor, en redes sociales, allá en otros países, Señor, allá abrázalos con tu palabra, doctrínalos, Señor, y bendícelos, oh Rey de toda la gloria. Bendice a tu iglesia, y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que hables, porque tu iglesia necesita escucharte. Así que habla, Padre, que tu iglesia oye. En el nombre de Jesús. El domingo antepasado les hablé acerca de lo que el Espíritu Santo esperaba de la iglesia. El domingo pasado les hablé de lo que Jesús esperaba de la iglesia. Y este domingo les quiero hablar de lo que Dios espera de la iglesia. Y ahí nos iremos desnudando en la palabra un montón de cosas que Dios espera. Viera que quería sentarme y hacer un mensaje muy
apologético, muy defensor de la doctrina que quería compartirles hoy, pero tuve problemas serios para pasar de Génesis, y por más vueltas que di volví a caer al mismo lugar. Y me gusta mucho el término que utiliza la Biblia, donde dice: entonces dijo Dios. La palabra Dios que usted lee ahí en hebreo es Elohim, o Elohim dirían los judíos. Y cuando dice Elohim no está hablando de un Dios único, sino que esta palabra es en plural. No habla de uno, sino de más personas involucradas en esa conversación. Entonces, cuando dice Dios, hagamos al hombre, y utiliza términos como hagamos a nuestra, conforme a nuestra semejanza, está hablando de que hay más personas involucradas en la conversación. Está hablando de que no está solo y que está pidiendo consejo y que está pidiendo opinión para crear a usted y a mí. La Biblia enseña y es clara en decir que Dios hizo los cielos y la tierra en su momento, por un tema que no voy a explicar porque si no la gente se me va a asustar, estaba vacía y desordenada. Pero también la Biblia enseña que Dios lanzó una palabra sobre la tierra y le dijo a la tierra: se separa del agua y el agua de la tierra, y les pongo límite, como también dice en el libro de Job. Después manda al mar que produzca peces, y manda a la tierra que produzca animales, seres vivos de toda clase, que hayan árboles, que den fruto según su género. Y solamente Dios da la orden. Él da la orden y las cosas se hacen. Él solamente da la palabra y las cosas suceden. Pero no así con el hombre. Con el hombre Él es detallista. Con el hombre Él es más mesurado. Con el hombre Él no da una palabra. Él desciende y agarra de la tierra que había formado y empieza a ser un ser humano. Es la única parte de la Biblia que dice que Dios saque el tiempo para construir algo que no sea por su palabra, sino con sus manos. Qué Dios más lindo. Que dio la orden que se hicieran las vacas y los terneros, las ovejas y los cabritos, y que comieran pasto, que vivieran los años que tuvieran que vivir, y que se murieran y que se volvieran abono orgánico. Pero en su sabiduría decide formar al hombre del polvo, soplar en sus narices aliento de vida y hacer del hombre un ser viviente y hacer de la mujer un ser viviente. Yo digo una cosa curiosa y no me lo tome como doctrina, pero Dios hizo al hombre y a la mujer fue como una versión mejorada, y los hombres no se me ofendan, pero yo diría que el hombre fue una pieza que Dios hizo y la mujer como un injerto clasificado. Sacó de él y creó algo más frágil, más sensible, con más sentimientos. Los hombres tenemos 5 sentidos, las mujeres tienen como 18. Nosotros tenemos una memoria escasa, las mujeres todo lo archivan. Si se le pudiera ver en la mente a una mujer, sería un mega archivero lleno de files, todos con fecha, carpetas de diversos colores y algunas con un adhesivo, kitipón o no sé cómo se llama, puesto arriba, o revisar este archivo del año 95. Y entonces cuando uno no se acuerda de nada, las mujeres se acuerdan de todo. Tienen capacidades mejoradas, diría yo, y superiores a las de nosotros en un montón de cosas. Y yo me pongo a ver que en nuestra casa, cuando mi esposa no está unos días, es un desastre.
Mi hijo, él considera que lo mejor es tomar un poco de ropa en una maleta y decir, papi, yo voy a visitar a abuela, porque aquí el asunto está complicado. Porque yo nada más tiro unos ajos en una tabla, los pico un poco, lavo el arroz, lo echo en la olla, bajo un botón, estoy programado para eso, y hago un arroz riquísimo, y para agregarle algo, simple y llanamente voy a la despensa, agarro un atún y le digo, mi hijo, o comes o te mueres, tú verás. Y al siguiente día entonces me levanto y cuando me toca almorzar, bueno, este viaje de mi esposa fue muy bendecido. Me invitaban a algunos lugares a desayunar, me invitaban a cenar, o me invitaban a almorzar, o me traían tortillas y yo estaba full de comida. Pero algunas veces no me queda más que empezar a crucificar atunes. Y como no tengo problema con eso. Pero Dios le dio a la mujer una gracia que donde ella llega algo bonito pasa. Las mujeres, nosotros los hombres, vendríamos a una actividad aquí y como está el templo hoy, y no lo percibiríamos. Las mujeres hacen un bendito mural aquí, se ponen moradas de inflar globos, ponen florcitas, ponen rositas, ponen 20 estados, todas se toman fotos. ¿Cuántos viejos se tomaron fotos del Día del Padre? Ya viste que estamos en problemas. Las mujeres son más detallistas. Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen. Me puse a averiguar la palabra imagen y dice, hagamos algo que haga sombra de nosotros en la tierra. Vaya grabando porque a usted le va a servir esto. Hagamos algo que sea nuestra sombra en la tierra. Ya con eso, hermano, estamos fritos. Porque a veces nuestra sombra es un poco distorsionada de lo que es Dios en el cielo. Hagamos algo que sea una figura representativa, que tenga parecido o que tenga apariencia. Eso es la palabra imagen. Y la palabra semejanza es casi lo mismo. La palabra semejanza viene del hebreo demut, que significa parecido, modelo, apariencia o aspecto. Para muchos teólogos, cuando se habla de la imagen de Dios en el ser humano, se refiere a la capacidad que tiene el humano de reflejar las cualidades divinas, como el amor, la bondad, la justicia, la creatividad, ser un hombre físico, ser un hombre moral, pero tener la capacidad de tener también una relación espiritual, cosa que los animales no podían tener. Y entonces Dios nos da la oportunidad de estar en esta tierra, de relacionarnos con nuestros congéneres, de poder domesticar animales, vivir de ellos, comer de ellos, pero cuando tengamos problemas, poder hablar con Dios. Pero nosotros a veces, hermanos, un proverbista dijo que no fuéramos como el ¿qué? Como el mulo, que hay que sujetarlo con una jáquima. Ahí usa el término cabestro, pero muchos no lo conocen. Con una jáquima, con un mecate de la cabeza y la trompa, por no decir el término más exacto, para podernos manejar. Entonces me doy cuenta de algo a veces la gente no entiende lo que Dios hizo en él. Dios hizo algo en usted, que cuando sus cuentas, sus planes y sus cosas no salen, usted recurre al que te diseñó y le pregunte a él por qué. Pero a veces nuestra actitud, hermano, es terrenal y a veces es animal. No salen las cosas, nos entrompamos, renegamos, no volvemos a la iglesia, nos tiramos al suelo, y eso hacen los animales cuando se regañan. Pero el diseño de Dios es para que cuando algo no lo entiende, hable con su creador, tenga la capacidad de hablar con él. El ser humano tiene la capacidad divina, como el amor, por ejemplo. El amor y el amor de Dios. No el amor humano interesado, no el amor perverso que tiene mucha gente, que ojalá en estas iglesias no haya, que solamente quiere saludar con ósculo santo, con beso santo, a los cachetes más lozanos y más bonitos, pero si hay un cachete ya arrugadito, a eso no. Ese amor es bestial, ese amor no es de Dios. Porque si vamos a andar besando cachetes jóvenes y no besar a los que son adultos mayores, ya nos estamos corrompiendo.
Pero también hay gente que también va a saludar viejito, pero es que la vida es un vacilón. Dios dotó al hombre de capacidades, como la bondad, como el ser bueno. Dios le dio la capacidad al hombre de que fuera bueno, de que perdonara cuando tenía que perdonar, que fuera misericordioso cuando lo considerara prudente, que es todo el tiempo, que perdonara 70 veces 7. Pero el hombre no lo hace. Y el perro sí. ¿Cuántos han tenido perro? Levante la mano los que han tenido perro. Y con toda honestidad, ¿cuántas veces lo has devuelto a pedradas? A pedradas imaginarias y a garrotes. ¿Cuántas veces lo has amarrado? Y algunas veces, ojalá no en la pulpería ni en la ferretería, ¿verdad? Ni en Goyo. Ojalá amarre el perro, pero el de suyo, de su casa. Un dicho coloquial aquí de Costa Rica. Pero resulta que lo dejamos amarrado. Yo no tengo por eso. Se nos olvida darle concentrado, se nos olvida darle agua. Pero cuando nos ve venir, ese animal brinca, gime y grita de la felicidad de que nos ve. Y nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ay, ese me la hizo, pero me la paga. Me la paga porque me la paga. Lo he de ver en una situación difícil para sacarme el clavo y decirle lo que le tengo guardado. Ay, mi hermano, si Dios te buscara a ti y si Dios me buscara a mí y nos dijera las que nos enterró, no guardó, enterró en el fondo del mar. Si Dios te sacara a ti y a mí los trapos sucios, si Dios te reclamara por lo que sabe de ti y por lo que sabe de mí, pero no es así. Nosotros sí, pero Dios no. Estamos perdiendo la imagen y la semejanza que deberíamos tener de Dios. Un Dios maravilloso que dice que agarra sus pecados y los echa en el fondo del mar, donde nunca más se acordaría de ellos. Un Dios que te ama profundamente y que te perdona y que no le importa tu pasado. Pero a nosotros sí nos importa el pasado. A nosotros sí nos interesa el pasado. Y llega una persona ahí a la iglesia toda golpeada y aporreada de la vida. Le conocemos la vida, le conocemos la historia, conocemos las mañas que ha tenido. Y en lugar de abrazarlo y bendecirlo, nos sentamos a la par de otro hermano y le decimos: ¿viste, hermano, quién llegó? Eso es una víbora. Eso es peligroso. Tenga cuidado. Hay que tener cuidado con los que dicen ser cristianos y difaman a los demás y siembran discordia. Viera, hermano, que de veras, yo sueño el día en que entren prostitutas ahí por las puertas de la iglesia y se sienten en una silla y que Dios las rescate y que alaben como no alabamos nosotros y que bendigan como no bendecimos nosotros a Dios y que lloren como nosotros no lloramos, porque ya estamos en otro nivel espiritual muy arriba que el resto de la plebe no comprendería. Eso de niveles espirituales es una payasada. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado para no despreciarlo. Dios al hombre le dio justicia, le dio creatividad, le dio capacidad de reinventarse cosas, de lograr cosas, de enseñorear. Le dijo: yo necesito que tú enseñores sobre todo lo que hay en la tierra, todo. Pero hermanos, ¿queremos enseñorear sobre la gente? Y esto no funciona así. Queremos ser importantes entre la gente y esto no funciona así. El ser más supremo que ha puesto las sandalias en esta tierra se lanzaba de rodillas delante de sus discípulos
con una toalla y con un lebrillo, una palangana, y empezaba a lavar los pies de los suyos, y les decía: Jonathan, si usted quiere ser grande, tiene que lavarle los pies a los demás, y tiene que ser en apariencia del resto el más pequeñito. Esa es la gente que yo respaldo. Ay, hermano, pero hoy en día exigimos respeto, exigimos reverencia. Hay gente pero tan ridícula en el evangelio, que cuando llega a alguna iglesia hay que presentarla con todos los honores y credenciales que tiene. Recuerdo, por ahí estaba mi esposa recibiendo gente en algún lugar que no voy a decir dónde, y yo estaba cerca de ella, y llega una visita, no sé si era visita, no sé la verdad, y dice: disculpe, hermana, ¿cómo se llama? Y le dice: licenciada fulana de tal. Y no sé si estoy muy seguro, pero mi esposa puso fulana de tal, y se brincó lo de licenciada. Hermano Roy, a la bruja no le gustó. No le gustó. Hermano, yo a usted lo quiero muchísimo, pero no espere que yo le dé ínfulas a su orgullo. No espere que yo se lo alimente. Yo lloro con usted, pero si usted se infla, yo soy esa aguja maravillosa que le va a hacer así para aterrizarlo. Porque si algo es lindo en una iglesia, es que la gente sea humilde. Hermanos, les he dicho desde el principio, cuando estemos en ese megatemplo allá afuera, cuando estén los chiquillos en la segunda aula, unas escaleras bellísimas, cuando esté Bernardo y el hermano de multimedia aquí en el segundo piso con las computadoras y con los teléfonos y con el sonido, cuando todo eso, y hay un altar de 12 metros de largo por 5 metros de ancho, y tengamos equipo de sobra, nunca se le olvide que esto empezó sonando como un cucarachero. Nunca se le olvide que teníamos sillas que se quebraban como si fueran hechas de cáscara de huevo. No se le olvide eso. No se le olvide que en algún momento la tesorera tenía que echarle agua al jabón de lavamanos. No se le olvide eso. No se le olvide nada de eso. Que usaba un gafete de plástico todo desteñido. No se le olvide nada de eso. Y bendiga a Dios por la oportunidad. Y sea humilde, porque Dios ama al que es humilde. Dios ama al hombre y la mujer sencilla. Dios enaltece a aquel que reconoce que el grande es Dios. La Biblia dice que Jesús era la imagen misma de Dios. San Juan capítulo 14 versículo 9 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el Padre dijo allá en el Edén: hagamos dioses pequeñitos, dotados de autoridad y conciencia, que tengan claro su rol, y que lo que no entiendan lo hablemos en el huerto de la oración. Hagamos al hombre como un pequeño diosito que puede hablar con el Dios mayor, que tiene libre oportunidad de caer de rodillas y entrar al trono de la gracia. No se me ha olvidado el bosquejo, tranquilo. Que tengamos esa habilidad de cuando no entendemos algo, caemos de rodillas, y que el que nos diseñó nos explique lo que no entendemos que nos está pasando. Pero buscamos ayuda en Google. Esperamos que Facebook nos responda porque subimos: me siento triste, y nos llueven 40 comentarios. ¿Por qué se siente triste? Ay, te respondo por Messenger. Jesús. Y empezamos con una vida espiritual mediocre. Los grandes hombres de Dios, cuando algo no les iba bien y cuando les iba bien, cuando estaban sanos y cuando estaban enfermos, cuando estaban prósperos y cuando tenían necesidad, cuando estaban muy bien con Dios y cuando le habían fallado a Dios, corrían
a buscar a Dios. Porque ellos sabían que el único que puede sanar tu corazón fue el que lo diseñó. El único que puede cambiar todo tu pensamiento es el que tiene el poder de renovar tu mente y renovar tu ser por medio del Espíritu Santo y de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso lo sabe Dios, y por eso Dios nos dio la oportunidad de estar aquí en esta tierra con un poquito de ser divino aquí adentro. Qué lindo que cuando el Padre hablaba y las cosas empezaban a hacer. Era una novedad tan bonita y era un Dios tan emocionado. Sin embargo, si usted leyera Apocalipsis, se daría cuenta que antes de hacer el mundo, ya Cristo sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Está ya en Apocalipsis. Cuando habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea que Dios sabía antes de hacer al hombre que Cristo tenía que venir a morir por nuestros pecados. Y aún así, en esa condición, sabiendo, Dios sabía que el hombre se iba a apartar, Dios sabía que el hombre le iba a fallar, y sin embargo lo hizo, porque lo hizo no solamente por hacerlo, lo hizo con la oportunidad de vivir en esta tierra con una buena relación con Él. Y si el hombre y la mujer que Él creó entendieran el poder que es servir a un gran Dios. El Espíritu desde el principio se movía sobre la faz de las aguas, revoloteaba en las aguas esperando a un hombre para entrar en Él. Jesús tal vez era el modelo que el Padre decía: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero hay un asunto que a veces la gente no entiende, y es que el poder que Dios le dio al ser humano es para servir, es para crecer, es para ser mejor persona. No es para presumir autoridad ni para creerse importante, porque si hay algo chocante en esta vida es toparse con gente que se cree muy importante. Quiero que repase y vaya conmigo grosso modo, sin Biblia. Usted que conoce Biblia, vaya tratando de entenderme esto. Cuando Jehová saca, porque es Jehová el que saca de Egipto a Israel, muy pronto, hermanos, fastidian a Dios de tal manera que dice Dios: no, ya no camino más con ustedes. Ustedes son un dolor de cabeza. Ya no camino más. Moisés le pide que por favor, que si su presencia no va, que mejor no lo saque. Y entonces Jehová le dice: bueno, ahora sí, vamos a hacer un trato. Mi ángel va a ir delante de vosotros. Jesucristo va a ir delante de ustedes. Pastor, está diciendo una blasfemia. ¿No fue Jesús el que dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el que vuestros padres comieron al principio, pero no funcionó? Ahora soy el verdadero pan, el cumplimiento de aquel. El apóstol Pablo dijo: y todos bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Entonces Jehová manda a Jesús adelante del pueblo y manda el Espíritu sobre el pueblo. Por eso hay una chequina de Jehová que los calentaba cuando hacía frío, que los enfriaba cuando hacía calor, y todo iba sobre ellos. Porque en el cielo, hermano, en el cielo los seres divinos no discuten ni rangos, ni puestos, ni lugares, ni privilegios. Eso pasa porque nuestro corazón aquí en la tierra no se ha arrepentido y traemos cosas de nuestra vieja naturaleza. Pero en el cielo no hay pleito de poderes. Y cuando hubo uno que fue con el diablo, fue desarraigado inmediatamente. Porque el único que pelea puestos, según la Biblia, es el diablo. Cuando el pueblo de Israel solo tenía jueces, Dios mandaba a su Espíritu Santo a enviarle direcciones. ¿Cuántos han leído Biblia en eso?
Venía el espíritu, usaba a Sansón, venía el espíritu, le hablaba un profeta, el espíritu le ponía a aquel líder a hacer tal cosa y salvaba al pueblo, y había paz por todas partes durante el tiempo que ese juez existiera. Y él daba directrices. Pero cuando el pueblo no pudo más, ya Dios no mandó a su espíritu, ya Dios mandó a su hijo. Y ojalá usted siga conmigo en su mente, en la Biblia. Dios mandó fue a su hijo. Sin embargo, el hijo, que diríamos en nuestra mente que era el segundo en autoridad, cuando vino aquí, hacía lo que el espíritu le decía que hiciera. Ahora Jesús estaba en las manos del Espíritu Santo. Y el Espíritu le decía: Jesús tal cosa, Jesús hace tal cosa. ¿Y para qué? Para que se cumpla lo que dijo Isaías. Jesús haga tal cosa. ¿Y para qué? Porque está profetizado de ti en el libro de Ezequiel. Ajá. Y entonces el escritor decía: y esto se hizo para que se cumpliesen las escrituras. Y el Espíritu dirigía a Jesús. Cuando Jesús se bautiza, ¿quién lo lleva al desierto? El Espíritu. ¿Quién vino sobre él bautizado? El Espíritu. ¿Y quién lo sacó a ministrar? El Espíritu. Pero cuando Cristo resucita y llega el momento de irse para el cielo, ahora dice que él se va, pero que deja el Espíritu Santo. Lo han leído también, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo, es que ocupo que me entiendan esto. Y ahora el Espíritu Santo se sujeta a lo que diga Jesús y a lo que diga el Padre. ¿Lo han leído en la Biblia? No estoy mintiendo hasta aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Pero ocupo que me entiendan eso. Ahora recibe órdenes de Cristo, recibe órdenes del Padre. ¿Cómo cambia el panorama en estos tiempos? La gente quiere reconocimiento, quiere aplausos, quiere un puesto. Eso sí, bajo la premisa de que yo todo lo que hago, lo hago para la gloria, la honra, la alabanza y la adoración solamente de Dios. Pero si me haces caso, porque yo soy la autoridad, algo no está caminando bien. Hermanos, ¿sabe por qué las iglesias se echan a perder? Porque en estos tiempos, hermanos, hay más caciques que indios en las tribus. ¿Sabe por qué las iglesias se echan a perder? Porque todos quieren ser líderes. Y hermana, ¿sabe qué pasa? Y dicen: si yo fuera líder, ay, 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 ay. Hasta el pastor tiene que cuidarse, ese dormido. Si yo fuera, si me dieran ese puesto a mí, hermano, usted no ocupa puesto, usted ocupa amar esta obra. Usted no ocupa puestos, usted no ocupa ni siquiera pedir puestos. Dios te pone donde Él quiere ponerte. Porque el que quita y pone reyes, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está allá arriba. Usted no tiene que complicarse por puestos. No hay nada más contaminante que querer tener poder. El poder, cuando viene de Dios, esa persona en buena y sana teoría lo sabe manejar. Pero el poder, cuando yo lo provoco, cuando yo lo quiero, cuando yo lo peleo y cuando yo lo obtenga, ahí se va a dar cuenta la gente. Ay, hermanos, una vez, en una reunión de líderes en un lugar, se levantó un líder y me dijo: pastor, ya no me aguanto más esto, tengo que decirlo públicamente. Usted no tiene carga ni por esta iglesia, ni por las almas de este pueblo, ni por los jóvenes. Yo venía de hacer campañas, de días de ayuno,
Tenía unas rodillas negras muy bonitas de estar quemadas de rodillas orando y peleando en un pueblo duro, construyendo un templo, durmiendo después de las 12 porque también era profesor de instituto bíblico, y levantándome en la madrugada a construir y a orar. Y nunca se me olvida que me dijo: hermano, si yo tuviera un puesto como el suyo, ay, mi hermano, estos pueblos revientan, estos pueblos se revolucionan. Yo lo escuché delante de todos. No le dije nada porque no quería decirle nada. Yo quería era darle una cueriada con la faja, pero no le dije nada. Al tiempo se fue para una iglesia donde le ofrecieron un puesto, y se fue para esa iglesia por el puesto que le ofrecían. Yo recuerdo estar en una reunión con una serie de pastores y yo les dije: hermanos, ese hermano que ustedes van a poner en esa iglesia no es pastor, no tiene llamado, lo que tiene es soberbia, y si ustedes lo ponen van a dañar al pueblo y lo van a dañar a él. Y ese hombre por lo menos por 18 años estuvo en un lugar con un local sin almas. Había un campo blanco que estaba a 1 kilómetro de ese lugar y más bien se cerró. Hermanos, la soberbia a veces nos hace decir cosas que no son, sacar números que no salen. Usted me podría decir a mí: ay, pastor, si yo fuera el pastor de Mollejones, no cabrían los carros ahí en el parqueo y esto estaría completamente lleno. Hermano, le presto mis zapatos, porque algunas veces hemos traído gente y alguien de adentro los espanta. Los espanta tiburones. Y queremos poder y sentimos llamado. Hermanos, el llamado no se siente, el llamado se ve. ¿Se acuerdan la vara de Aarón? ¿No eran 12 las varas que pusieron ahí? ¿Se acuerdan la historia de Aarón? ¿No eran 12 las varas que pusieron? ¿Y cuál fue la vara la que escogieron? La que echó hojas, flores y frutos. Hermanos, seamos humildes. Iglesia, seamos humildes, que lo que Dios escoge echa hojas, echa flores y echa frutos. Lo que Dios escoge no se impone, ni el respeto se impone, el respeto se gana. No se impone. Usted a mí me respeta. No, yo no le voy a gritar a nadie así. Si ustedes quieren me gritan, yo no les voy a gritar. Allá en el camino me los topo y ahí conversamos después. Cuando se le bajen los humos, se le baje a usted la chicha, yo le voy a meter un par de fajazos, pero ya después. Yo no voy a pelear con usted, no tengo sentido. No hay cosa más horrible que ver un pastor peleando con las ovejas. No hay cosa que denigre más que ver un pastor faltando el respeto a las ovejas y las ovejas al pastor, y en una gritería y pateando sillas y bancas. No, mi hermano, aquí no hagamos eso, no hay necesidad. Yo le pido perdón, después nos comemos un crunchy y después le doy un par de fajazos. Dios crea al hombre en el Edén, porque Dios eso espera de la iglesia, para que fuese su sombra en la tierra, una sombra de amor, de relación divina, algo que pareciera que era de Dios pero en la tierra. Eso es lo que espera Dios de una iglesia, algo que huela, que se parezca y que tenga figura a Él aquí. Ay, hermano, es que yo tengo tantos años de estar en el evangelio. No, mi hermano, esto no es una universidad, ni nos van a dar un doctorado honoris causa por estar muchos años en la iglesia. No estoy hablando del tiempo de estar en la iglesia, estoy hablando de que cuánto nos parecemos a Cristo, de que cuánto nos parecemos a Él. Y voy a darle un consejo: antes de que usted diga algo,
antes de que usted se enoje y haga una mala crianza y haga un berrinche, antes de que usted diga cualquier barbaridad, póngase en las chancletas de Jesús. Un segundo. Que a mí me toca cada rato meterme en esa chancleta, mi hermano. Y decir, Señor, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y me doy cuenta que me ahorro un montón de colorones, me ahorro un montón de palabras innecesarias y me ahorro herir a algunas personas cuando pienso, Señor, ¿tú qué harías? Hermanos, si ustedes, y perdón que lo diga así, si ustedes y yo hubiéramos sido Jesús, si ustedes y yo, a Tomás le damos de baja el segundo día porque Tomás era el mala sombra, el incrédulo, ¿verdad que sí? Y aparte de Tomás, a Pedro, un mes después de haberlo montado en el discipulado y en el liderazgo, lo hubiéramos echado por intenso, por loco y por malcriado. ¿Cuántos no hubieran hecho eso? Usted se imagina, Pablito, Pedro se agachaba a repartir los peces y los panes, y por debajo de la túnica se veía que brillaba la 28 que andaba metida debajo. Y ministro del Señor. Y Jesús lo sabía. Pero no era el tiempo. Él sabía que hay gente que cambia de una vez. Y él sabía que hay gente que es un proceso que le cuesta soltar las mañas que tiene y que tiene que pasar por algunas tormentas para que las suelte. Por eso a veces la gente dice, qué visión del pastor, es que no ve esto y no ve lo otro, ¿qué va a hacer? No, yo sé. Hermano, no todo se me escapa, algunas cosas sí, pero no todas se me escapan, pero por algunas estoy orando. Porque hay cosas que la gente no entiende hasta que está metida en el problemón. Hay cosas que la gente no logra manejar hasta que estén al frente de él y las tenga que ver. Hermanos, ¿usted ha pensado qué lindo sería un hogar donde el marido fuera una pequeña réplica de aquel hombre divino que lo creó? Qué linda sería una casa donde entra el hombre y es sombra y semejanza del Altísimo. Usted sabe la seguridad de los hijos. Usted sabe la felicidad de la esposa. Que entre el marido a la casa y que sea imagen y semejanza del que lo creó. Aleluya. Y no que entre hablando en lenguas y tanta payasada. Aunque yo creo en las lenguas. Lo que no creo es que alguien que hable en lenguas hoy ande en la lengua de él un montón de gente mañana. Eso sí es lo que no lo creo. Lo que yo no creo es alguien que hable en lenguas hoy y mañana esté desanimado hasta el suelo y pasado mañana esté profetizando, imponiendo manos y el otro día esté en una banca como burrito en lancha. Eso sí no lo creo. Porque yo creo que el Señor cuando llena a alguien le produce un gozo y una fortaleza maravillosa. Y sí puede tener luchas y puede tener pruebas, pero aún en los días amargos por lo menos las disimula. Qué lindo sería. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas esposas aquí tal vez no están orando porque su esposo entre a la casa y sea imagen y semejanza de aquel que lo creó? En justicia, en respeto, en palabras sabias, en calma. Pero a veces hay esposos, aquí no hay en Mollejones, pero en otros lados sí, que son imagen y semejanza de la culebra vieja que estaba hablando con Eva. Pero aquí no pasa, es en otros lados. Y la mujer tan valiosa como él, qué lindo sería que viviera en armonía. Qué lindo sería que ese vaso frágil se diera cuenta que ser imagen y semejanza de Dios es ser lo que salió de la boca de Dios. Le haré ayuda idónea. Le voy a hacer al hombre lo que él necesita. Todo lo que él necesita viene en un paquetito con 2 ojos que se llama mujer. Y que esté completo y feliz con ella.
Qué lindo sería que la esposa se moviera en la casa, siendo imagen y semejanza de aquel que le dice que en mi vida ha sido bueno y que todo se lo debo a él, y que mi vida es de él y que yo soy de él. Qué lindo sería que como canta que es de él, también viva para él. Y que cuando llegue a la casa al hombre se encuentre una mujer que lo espera, una mujer que habla bendiciones y no unos chiquillos metidos en una esquina porque la bendita le dijo: ahora que venga su tata los va a cocinar a cincha. Pero tampoco eso pasa aquí. Eso pasa en otras iglesias allá largo, de Uganda para allá. Qué lindo sería. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan que cuando el hombre entrega su vida a Cristo, dice que ya no es engendrado ¿qué? Ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando alguien se convierte, teóricamente vuelve al Edén, donde no tiene padre, donde no tiene madre, y donde Dios lo hizo nuevo y volvió a soplar en sus narices. Ahora no hálito de vida o nefes, sino Espíritu Santo, y lo hizo templo del Espíritu Santo. Cuando el hombre nace de nuevo, vuelve a ser polvo de la tierra, con un soplo de un ser divino adentro, como dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo cuesta que el ser humano crea lo que Dios piensa y sabe de él? Él quería que el hombre tuviera el control. ¿Qué quería Dios de la iglesia? Una iglesia que señoreara sobre todas las bestias y sobre toda la tierra. Lo leyó en Génesis, ¿verdad que sí? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y aquí es en el mundo espiritual, ¿verdad? Hollar serpientes y escorpiones, y ninguna cosa mortífera les va a hacer daño. Eso es lo que Dios espera de una iglesia, que entienda que Él la creó para gobernar, que Él la creó para vencer, que no hay nada creado, ninguna cosa creada, dice Romanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios espera una iglesia que se enamore de Él y que entienda el poder y la capacidad que tiene. Dios espera que tú entiendas que no fuiste creado para sobrevivir 80, 90, 100 años y después al hueco y se acabó. Dios espera que tú entiendas que eres un ser eterno y que Él sopló aliento de vida, y esa vida que Él sopló un día le va a dar cuenta delante de Él. Ojalá estemos en el tribunal de los galardones y no allá por Apocalipsis capítulo 19 y 20 en un trono blanco donde las cosas no hacen ninguna gracia. Ojalá sea así. Pero Dios quiere que entendamos que Él nos creó a su imagen, a su semejanza, varón y hembra, para que seamos la sombra de Él aquí en la tierra, representantes de Él aquí en la tierra, como lo dijo el apóstol Pablo, embajadores de Él aquí, y extranjeros y advenedizos aquí. Pero que la gente que nos vea, hermano, ocúpese en eso, que la gente que te vea un poquito de Dios en usted. Porque cuando Dios hizo al hombre, dijo que usted, hombre, y usted, mujer, serían su sombra en esta tierra. Ahí está en la Biblia. Busque la etimología. Usted tiene que ser la sombra de Dios. Y la sombra de Dios no dice cosas que no son de Dios. Y la sombra de Dios no se mete a algunas partes que Dios no frecuentaría. Y la sombra de Dios no va a hablar hiriendo al hermano que Dios no heriría. Y la sombra de Dios va a querer bendecir a todos y no a uno. Cuando Jesús repartió los peces y los panes, nunca dijo: me le dan 2 pescados al que dijo más amén. Charlie está pulseando el almuerzo ya. Él dijo: me le reparten a todos, los que vinieron a escucharme y los que vinieron a juzgarme. Me le dan igual a los que me aman
y me le da igual a los que me odian. Dentro de este grupo de gente que estoy alimentando hay espías, pero me le da a ellos también una porción igual. Eso hace a alguien que Dios creó a su imagen y su semejanza. Y de hecho Cristo no murió por nosotros. Cristo murió por el mundo. Eso sí, ¿cuáles son salvos? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre. Pero de tal manera amó Dios al mundo, no a sus hijos, no a creyentes, no a panderetas, no a evangélicos, no a católicos, no, al mundo, que mandó a su hijo a morir. Y todo aquel que recibe ese sacrificio y decide seguir a ese Jesús y crucificar su carne con pasiones y deseos, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te bendecimos por darnos la oportunidad de estar en tu casa, por poderte honrar a ti, por poder glorificar tu nombre, por poderte dar gloria, honra, alabanza a ti, mi Señor Jesús. Te ruego, por favor, Señor, ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Permítenos, Señor, enamorarnos de ti, Cordero Santo, amarte con todo el corazón, honrarte y servirte, Padre, y exaltarte, Cordero Santo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Señor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a comprender lo que